Operaciones con intervalos. Reunión de intervalos. Dados los conjuntos A y B, reunión es agrupar los elementos de ambos conjuntos, es decir, los elementos de A y los elementos de B. Ejemplo, tenemos el intervalo A abierto en -2, abierto en 7, y el intervalo B cerrado en 4, cerrado en 10. Calcula A reunión B. Graficamos la recta numérica. Ubicamos los extremos de los intervalos, -2, 7, 4 y 10. Graficamos el intervalo A, abierto en -2, abierto en 7. Graficamos el intervalo B, cerrado en 4, cerrado en 10. A reunión B significa reunir o agrupar los elementos de ambos conjuntos. Se observa en el gráfico el resultado: abierto en -2, cerrado en 10. A reunión B es igual abierto en -2, cerrado en 10. Otro ejemplo, tenemos el intervalo A y el intervalo B. Calcula A reunión B. Tenemos la recta numérica, ubicamos los extremos de los intervalos, -5, 0, 6, 11. Ahora graficamos el intervalo A, cerrado en -5, abierto en 6. Graficamos el intervalo B, abierto en 0, abierto en 11. A reunión B significa agrupar los elementos de ambos conjuntos. El resultado: cerrado en -5, abierto en 11. A reunión B es igual cerrado en -5, abierto en 11. Intersección de intervalos. Dados los conjuntos A y B, la intersección son los elementos comunes a ambos conjuntos. Ejemplo, tenemos el intervalo A abierto en -2, cerrado en 7, y el intervalo B abierto en 0, abierto en 9. Calcula A intersección B. Tenemos la recta numérica. Ubicamos los extremos de los intervalos A y B, -2, 0, 7 y 9. Ahora graficamos el intervalo A, abierto en -2, cerrado en 7. Graficamos el intervalo B, abierto en 0, abierto en 9. Nos piden calcular A intersección B, es decir, los elementos comunes a ambos conjuntos. Se observa en el gráfico los elementos comunes. Debemos tener cuidado con los extremos. El número 0 pertenece al intervalo A. El número 7 pertenece al intervalo B. Ahora, para calcular los extremos, decimos cerrado, intersección con abierto. Tenemos una tablita, nos da abierto. Cerrado, intersección con cerrado, nos da cerrado. El resultado final: A intersección B, abierto en 0, cerrado en 7. Otro ejemplo, tenemos el intervalo A y el intervalo B. Calcula A intersección B. Tenemos la recta numérica. Ubicamos los extremos de los intervalos, -3, 1, 6 y 10. Graficamos el intervalo A, abierto en -3, abierto en 6. Graficando el intervalo B, abierto en 1, abierto en 10. Nos piden calcular A intersección B. Significa los elementos comunes a ambos intervalos o conjuntos. Observamos en el gráfico. Ahora debemos tener cuidado con los extremos. Cerrado, cerrado,
Cerrado, intersección, abierto. De acuerdo a esa tablita, nos da abierto. Abierto, intersección, cerrado, nos da abierto. El resultado A, intersección B, abierto en 1, abierto en 6. A, intersección B es igual, abierto en 1, abierto en 6. Reunión e intersección de intervalos. Dados los conjuntos, tenemos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C, que son intervalos. Nos piden calcular A intersección B. Este resultado, reunión C. Construimos la recta numérica, ubicamos los extremos de los tres conjuntos, es decir, de A, B y C. De manera ordenada, menos 5, menos 1, 2, 3, 6 y 9. Primero vamos a resolver A intersección B. Graficamos el intervalo A, abierto en menos 1, abierto en 6. Ahora graficamos el intervalo B, cerrado en menos 5, cerrado en 3. Como nos piden calcular la intersección, entonces identificamos los elementos comunes. Intersecando los extremos, abierto, intersección, cerrado, nos da abierto. Cerrado, intersección, cerrado, nos da cerrado. Entonces, el resultado parcial de A intersección B es abierto en menos 1, cerrado en 3. Este resultado debemos reunir con el intervalo C. Graficamos el intervalo C. Abierto en 2, cerrado en 9. Reunión significa agrupar los elementos de ambos conjuntos. Agrupando tendríamos lo siguiente. Abierto en menos 1 hasta cerrado en 9. Esto sería el resultado final. A intersección B, reunión C, es igual abierto en menos 1, cerrado en 9. Otro ejemplo. Dados los conjuntos A, B y C. Calcula A, reunión B, intersección C. Construimos la recta numérica. Ubicamos los extremos de los tres conjuntos o intervalos. Menos 5, menos 1, 2, 3, 6 y 9. A, reunión B. Primero graficamos el intervalo A. Abierto en menos 1, abierto en 6. Graficamos el intervalo B. Cerrado en menos 5, cerrado en 3. Reunión. Reunión es agrupar los elementos de ambos conjuntos. Reuniendo tenemos en el extremo izquierdo, cerrado en menos 5, y en el extremo derecho, abierto en 6. Esto viene a ser A reunión B. Este resultado debemos intersecar con C. Graficamos el intervalo C, abierto en 2, cerrado en 9. Intersección, elementos comunes. Elementos comunes del intervalo A reunión B con el intervalo C. Es la parte que está pintada. Tendríamos cerrado, intersección, abierto, nos da abierto. Abierto, intersección, cerrado, nos da abierto. El resultado final, A reunión B, intersección C, es igual abierto en 2, abierto en 6. Diferencia de intervalos. Dados los conjuntos A y B, la diferencia son solo los elementos del conjunto A. Ejemplo, tenemos el intervalo A, el intervalo B, nos piden calcular A menos B.
Ubicamos los extremos de los dos intervalos en la recta numérica, menos 1, 2, 4 y 5. Graficamos el intervalo A, abierto en menos 1, cerrado en 4. Graficamos el intervalo B, abierto en 2, abierto en 5. Como nos dicen A menos B, significa solo los elementos de A. Solo A sería desde menos 1 hasta 2. Evaluamos. El elemento 2 pertenece al intervalo A, pero no pertenece al intervalo B. El resultado final. Abierto en menos 1, cerrado menos abierto nos da cerrado, cerrado en 2. Abierto en menos 1, cerrado en 2. Aquí tenemos una tablita para poder aplicar si hay dudas. Cerrado menos cerrado es abierto, cerrado menos abierto es cerrado, abierto menos cerrado, abierto, abierto menos abierto es abierto. El resultado final, A menos B, es igual a abierto en menos 1, cerrado en 2. Otro ejemplo. Tenemos el intervalo A y el intervalo B. Nos piden calcular B menos A. Ubicamos los extremos en la recta numérica, menos 1, 2, 4 y 5. Como nos piden B menos A, primero vamos a graficar el intervalo B. Abierto en 2, abierto en 5. Ahora graficamos el intervalo A. Abierto en menos 1, cerrado en 4. Nos dice B menos A, es decir, solo los elementos de B. Tenemos el intervalo B. Solo de B sería este tramo. Solo de B. Y ahora para los extremos, decimos lo siguiente. El elemento 4 pertenece al intervalo B. También pertenece al intervalo A. Cerrado menos cerrado nos da abierto. En el extremo derecho, en el número 5, queda abierto en 5. El resultado final, B menos A es igual a abierto en 4, abierto en 5. Complemento de un intervalo. Dado el conjunto A, su complemento es el conjunto universal menos el conjunto A. Tenemos el intervalo A. Nos piden calcular el complemento de A. Para calcular el complemento requerimos de un conjunto universal. Si en la pregunta no nos hacen mención al complemento universal, se entiende que es el conjunto de números reales. Dicho de otra manera, abierto en menos infinito, abierto en más infinito. Ubicamos en la recta numérica el intervalo A. Tenemos menos 3, 2. Cerrado en menos 3, abierto en 2. El complemento de A significa el universo menos A. Dicho de otra manera, el complemento de A viene a ser qué le falta a este intervalo A para ser igual a la recta numérica, es decir, al conjunto de números reales o universo. El complemento de cerrado es abierto y el complemento de abierto es cerrado. Entonces primero veamos con los extremos. El complemento de cerrado en menos 3 es abierto y le falta todo este tramo, es decir, hasta menos infinito. Al lado derecho, el complemento de abierto en 2 es cerrado y le falta todo este tramo hasta el más infinito. Como se puede observar, el complemento de A tiene dos tramos, abierto en menos infinito y abierto en menos 3, y cerrado en 2 y abierto en el más infinito. El resultado final es
Complemento de A igual abierto en menos infinito, abierto en menos 3, reunión, cerrado en 2, abierto en más infinito. Operaciones combinadas con intervalos. Tenemos tres intervalos, A, B y C. Calcula A menos C intersección B. Construimos la recta numérica con los extremos de los tres intervalos, menos 3, 0, 1, 7, 9 y 10. Primero resolvemos la operación que está dentro de los paréntesis, A menos C. Graficamos el intervalo A, abierto en menos 3, abierto en 7. Graficamos el intervalo C, cerrado en 1, abierto en 10. A menos C significa solo los elementos de A. Sería este tramo, solo de A. En el extremo izquierdo tendríamos abierto en menos 3. En el extremo derecho tenemos cerrado menos cerrado, nos da abierto. A menos C es el intervalo abierto en menos 3 y abierto en 1. Ahora este resultado que está de color rojo debemos intersecar con el intervalo B. Graficamos el intervalo B. Cerrado en 0, cerrado en 9. Intersección significa elementos comunes a ambos conjuntos. Comunes está en esta parte central. Trabajamos con cuidado con los extremos. Cerrado, intersección, cerrado es cerrado. Abierto, intersección, cerrado es abierto. El resultado final, A menos C intersección con B, es igual cerrado en 0 y abierto en 1. Otro ejemplo. Tenemos los intervalos A, B y C. Nos piden calcular A intersección C menos B. Tenemos la recta numérica, ubicamos los extremos de los intervalos. Primero vamos a resolver la operación que está dentro de los paréntesis, es decir, A intersección C. Graficamos el intervalo A, abierto en menos 3, abierto en 9. Graficamos el intervalo C, cerrado en 1, abierto en 10. Intersección, elementos comunes. En el extremo izquierdo, cerrado, intersección, cerrado, es cerrado. Abierto, intersección, cerrado, es abierto. Tenemos como resultado de A intersección C, cerrado por la izquierda en el número 1 y abierto por la derecha en el número 9. Este resultado que está de color rojo es menos B. Graficamos el intervalo B, cerrado en 0, cerrado en 7. El intervalo A intersección C menos B, es decir, solo los elementos de A intersección C. Sería este tramo. Operando el extremo izquierdo. Cerrado menos cerrado es abierto. Esto en el extremo izquierdo. Y en el extremo derecho abierto en 9. El resultado final, A intersección C menos B, es igual a abierto en 7 y abierto en 9. Suscríbase a mi canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video. Haz clic en me gusta, comenta y comparte.